asignatura. Bien, ahora sí, buenas tardes. Vamos a trabajar unos 20, 30 minutos. La sesión es corta, ¿verdad? Son imágenes o fotografías relacionadas al sistema respiratorio o al estudio comparativo, más bien dicho, en los diferentes sistemas, ¿verdad? Hay que hacer énfasis en algunas ideas básicas, ¿verdad? Si ustedes han leído, bueno, el documento pues está a mano, yo sé que cuesta un poquito más, sin embargo, hay algunas ideas que ustedes las contemplan en la práctica. Bueno, los órganos respiratorios, pues creo que tenemos algunas ideas que normalmente son las branquias y son los pulmones. Sin embargo, en los anfibios, pues vamos a tener también otras estructuras que participan en la respiración, como es la piel y la cavidad bucofaringea. Acuérdense que el sistema, ¿verdad? El cambio, más bien dicho, de la vida acuática a la vida terrestre, pues permite que se den estas condiciones. De hecho, dentro de los órganos respiratorios ya nosotros sabemos que el más desarrollado y evolucionado pues es el pulmón y particularmente, ¿verdad? El de las aves. Pareciera que es el de los mamíferos, pero no, y ya vamos a ver las razones. Bien, en general el sistema respiratorio consta de dos estructuras o dos partes. Una conductora formada por los conductos nasales, laringe, tráquea y el árbol bronquial. Y la otra pues es la propiamente respiratoria que está representada por los sacos alveolares y los alvéolos propiamente dicho. De hecho, hay una interrogante relacionada a lo que es la diferencia entre alvéolos, bronquios y alvéolos, ¿verdad? A que está más adelante. Bien, ¿qué más hay necesidad de revisar? ¿Verdad? Que, bueno, se han modificado, como les decía anteriormente, del cambio de la vida acuática a la vida terrestre. Muchos vertebrados tienen superficies respiratorias exclusivas, como la piel de los anfibios y el epitelio cloacal para el caso de los quelonios, que son las tortugas. Las superficies pues deben reunir ciertas características, como es el hecho de ser delgadas, deben ser bien vascularizadas y permanecer constantemente húmedas. Bueno, en anatomía pues solo se ve estructuras, no entramos en detalle en las funciones. Esperaría yo que al darle fisiología animal vamos a revisar esos aspectos, ¿verdad? Que permiten en este caso al pulmón mantenerse húmedo y que en este caso en condiciones óptimas de salud, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la práctica? Reconocer las estructuras que constituyen el sistema respiratorio en los diferentes grupos, ¿verdad? Esto, pues acuérdense que es un acercamiento, no lo estamos haciendo de manera presencial como para que ustedes comparen no solo el tamaño, sino la forma de un pulmón, de un anfibio, de un reptil, de una ave y de un mamífero, para que usted vea las diferencias y se familiarice cuando vemos, por ejemplo, un pulmón de ave que tiene sacos aéreos y que le permiten un mejor desarrollo de la mecánica respiratoria. O que para el caso de los anfibios, pues es una bolsa, ¿verdad? Un tanto primitiva, que cuando hacemos un corte no vemos eh, mayor cosa y eso permite que sea limitada la parte respiratoria y por eso tiene que auxiliarse de la piel, la cavidad bucofaringea y otras, ¿verdad? Dependiendo de su estado, de su ciclo de vida. El otro objetivo es conocer la estructura histológica de los principales órganos del sistema respiratorio. Aquí es, ¿verdad? Revisar el tipo de epitelio que tiene o en este caso, cuando hacemos el corte, si se ve cartílago, si se ve músculo, ¿verdad? Como les digo, en fisiología se complementa esto porque hay que ver la participación de los músculos, en este caso respiratorios, durante el proceso de la respiración.
¿Qué se necesita en la práctica? Obviamente branquias, ¿verdad? Hay que tener un pez ahí preservado o uno al fresco, que es lo ideal para extraerle las branquias y que usted pueda visualizar los arcos branquiales, las laminillas branquiales, para que usted determine, ¿verdad? Como por ejemplo saber si un pescado está fresco por el color característico. Se necesitan los sistemas respiratorios de anfibios, reptiles, de una ave y de un mamífero, o sea, la parte del pulmón, uno de cada tipo, que se supone en la primera sesión de laboratorio, los muchachos, ¿verdad? Colocan los diferentes sistemas en los botes para que se estén estudiando o comparando en el ciclo. Se necesita un estuche de disección, preparaciones histológicas de pulmón y de tráquea, cajas de Petri, bandejas de disección y los microscopios compuestos de campo claro y el estereoscopio. Bien, fíjense que es corto, ¿verdad? No hay mayor cosa que hacer en las actividades, aparte de que hay un cuestionario. Bueno, la primera es revisar, ¿verdad? Una branquia, específicamente una holobranquia. Aquí pues dice, separe una branquia y observe su estructura. Aquí, como les decía, es de tener en la mano un pescado fresco para que usted vea la coloración típica. Posiblemente a simple vista no se puedan ver todos los componentes, pero con la ayuda del microscopio estereoscópico, usted sí puede ver un poquito más. Lo que aparece en el diaporama de la izquierda es lo que normalmente vemos, las famosas agallas, ¿verdad? Características que tiene obviamente un pez. Esas branquias obviamente son internas. Y pues lo que usted tiene que revisar en este caso cuando habla de las partes es el arco branquial. Ahí hay branquiespinas que son las que están fijas o adheridas en este caso, donde está la parte más cercana a la boca. Los filamentos bronquiales, ¿verdad? Que son los que forman esa serie de cavidades en las branquias. Ahí pues hay otros componentes que esos ya es parte de la fisiología, que es cuando ya nosotros revisamos si en realidad los peces por estar en el agua beben agua o no y cuál es el mecanismo, ¿verdad? Si va contra la corriente o no, ¿verdad? Porque acuérdense que también ahí hay sangre, entonces hay un mecanismo un tanto complejo cuando se habla de las branquias. Ahí está, miren, un poquito ya más ampliado, ¿verdad? La branquia, vemos el opérculo, que es la estructura que las protege. Ahí tenemos un peine branquial, los filamentos branquiales y los arcos branquiales, que es lo que nosotros pretendemos observar para ver cómo es que se da en este caso el movimiento cuando ya hablamos del proceso de la respiración. Ahí pues está un poquito aumentado. Eso es lo que se busca observar en el microscopio estéreo. Posiblemente con una lupa de un buen aumento también nosotros podemos observar. Como les digo, lo importante es que ustedes reconozcan el color característico que tiene la branquia, recordar que es una branquia interna y las estructuras básicas, ¿verdad? Que son los arcos y los filamentos. Los arcos es donde están adheridos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se ve que hay como 4 arcos y los filamentos son cada uno de las que parecen espinitas, ¿verdad? Que son las que se tienden a mover con la corriente de agua y al mismo tiempo con en este caso, el flujo de sangre. El opérculo, pues, es la estructura de protección. Bueno, la guía dice que es una holobranquia. Yo lo copié textual de un documento que encontré por ahí. En realidad, la holobranquia no es más que las dos hileras de filamentos que nosotros tenemos o laminías primarias denominadas branquias anterior y posterior y que en conjunto constituyen una holobranquia. O sea, esto es prácticamente toda la branquia. Eso es lo que se conoce como el holobranquia porque tiene dos laminillas, ¿verdad? Dependiendo de la literatura. Algunas veces aparece como filamentos branquiales y en otras aparece como laminillas primarias, pero en su conjunto, como les digo, forman una holobranquia. Y se hace énfasis en los peces óseos, que son los osteitsias,
que siempre nosotros visualizamos las clases o los grupos más evolucionados dentro de cada superclase. Bueno, eso es lo básico de la primera actividad. En la segunda, nosotros en este caso tendríamos que haber comparado los diferentes sistemas respiratorios, o sea, cómo es el pulmón de cada clase, ¿verdad? Observe cada uno de los sistemas de órganos, o sea, los pulmones de los diferentes grupos. Siguiendo las indicaciones del instructor, procede a efectuar un corte. Esto pues no es posible porque no estamos de manera presencial, ¿verdad? Solo, como les repetía al inicio, es un acercamiento. Y ahí pues nosotros tenemos que comparar los diferentes sistemas. Por ejemplo, en los anfibios tenemos el de una rana o puede ser el de un sapo, que no es más que un saco, ¿verdad? Una bolsita, no tiene mayor complejidad. Para el caso de los reptiles ya es un poquito más complejo, se va acercando al esquema evolutivo de los reptiles, perdón, de las aves y de los mamíferos. Eso es lo que ustedes ven ahí en la imagen, ya vemos un poquito más diversificado, donde están el bronquio, donde están los alvéolos, ¿verdad? Los capilares y todo eso. En el corte de sapo, que es otra actividad, ahí pues vamos a revisar que es bien sencillo cuando hacemos un corte, ¿verdad? Para el caso de las aves, el pulmón tiene una característica muy elemental que permite diferenciarlo del resto de organismos vertebrados, que es la presencia de los nueve, perdón, sacos aéreos. Los sacos aéreos pues le van a dar cierta estabilidad, van a mejorar el proceso de la mecánica respiratoria, ¿verdad? Y al mismo tiempo va a permitir que estén como debajo de las costillas. Y eso hace que, bueno, son un poco más pequeños, pero son los más desarrollados dentro del grupo de los vertebrados. Acordémonos que ellos, pues, la mayor parte de aves tienen que volar, ¿verdad? No son, como el resto, ¿verdad? Entonces, esos sacos, ¿verdad? Es una escala evolutiva dentro del grupo. Y en la última, ¿verdad? Ustedes ven el de un mamífero y se pone de base el ser humano, que ya pues el pulmón se puede observar con mayor facilidad la división en lóbulos y que el izquierdo obviamente va a tener solo dos lóbulos porque está por debajo o cerca de el corazón. Eso es lo que interesa ver, ¿verdad? En los sistemas in situ, ¿verdad? O en el animal cuando lo tenemos preservado o al fresco para ver esa condición. Ahora, de repente uno de ustedes podría decir, ¿por qué no consideramos los pulmones de los peces? Acuérdense que hay un grupo que son los dipnoos, que son peces siempre, pero ya tienen un pulmón que es un tanto primitivo, muy parecido a los anfibios. Sin embargo, cuando hablamos de quién es más primitivo y más evolucionado, en cuanto a pulmón específicamente, pues sería el anfibio. Y el más evolucionado, pues sería la ave. Lo que pedía en la actividad de, bueno, elabore un cuadro comparativo de cada sistema, es esta información que tiene Colato en la práctica, que yo la corté y la copié, que ustedes van a revisar, ¿verdad? Por ejemplo, en anfibios no hay epiglotis, en cuanto a cuerdas vocales hay tres que son desarrolladas, anillos traqueales, ¿verdad? Son irregulares. Bueno, eso es lo que usted va a revisar, cómo es la consistencia cuando nosotros palpamos el pulmón de anfibio. Por ejemplo, son esponjosos al igual que el de los reptiles. Sin embargo, aves y mamíferos ya los pulmones son un poco más compactos, ya están más desarrollados, ¿verdad? Y hay que ver la presencia de los lóbulos. En anfibios y reptiles no hay lobulación, o sea, no se dividen en dos o en tres como ocurre en mamíferos. En aves, ¿verdad? No hay lobulación, solo hay marcas costales. La lobulación prácticamente es en mamíferos, ¿verdad? Eso pues permite que haya un mejor proceso de almacenamiento de aire y eliminarlo, ¿verdad? Durante los procesos de respiración. Bueno, ahí ustedes van a ver cómo es la conformación, si son cortos, si son alargados, ¿verdad?
Bueno, en la actividad 3 hay que ver un corte histológico de tráquea. Fíjense que las prácticas, cuando dice corte histológico, se refiere a la microanatomía. Si no especifica de qué grupo es, por lo general nosotros entendemos que es el grupo más evolucionado. Por ende, va a ser el de un mamífero. ¿Verdad? En la literatura a veces aparecen cortes de gato, ¿cómo se llama? De tráquea de gato o a veces de rata y en algunas ocasiones de humano. Y eso es lo que aparece por ahí. Observe, dice el corte histológico de tráquea y procure diferenciar los anillos cartilaginosos, ¿verdad? Que es el famoso cartílago. En el primer diapositiva, ¿verdad? Porque después tengo otra más compleja. Bueno, ahí podemos ver a la izquierda el cartílago, el resto es el espacio, ¿verdad? Porque es un tubo hueco. Y en el literal B, que es el de la derecha, se ve el epitelio característico que es pseudoestratificado. Aquí pues aparece esta otra que encontré más compleja para que usted revise, ¿verdad? Cómo es si nosotros tuviéramos la oportunidad de sacar la tráquea, por decir algo, de un gato o de un conejo y entonces veríamos así como está por ahí, ABCD. ABC, ¿verdad? Que sería la parte de organografía o la parte macroanatómica y en microanatomía sería el D, que sería para ver en este caso la parte panorámica, para ver que hay muestras de cartílago y alino en un anillo traqueal, que es lo que usted ve. Eso es lo que interesa acá, revisar que hay cartílago y revisar que hay un epitelio pseudoestratificado, que es lo que aparecía en la imagen anterior. Bueno, ahí están las otras capas que ustedes han revisado con Luis Alonso en otras estructuras, como es la mucosa, la submucosa, ¿verdad? Y otras por ahí. Entonces, esto les va a quedar para que lo comparen y lo revisen. Bueno, la actividad 4 se refiere a la observación de un corte histológico de pulmón de sapo. Bueno, de hecho no aparece en red. Tuve que hablar, ¿verdad?, con gente de San Salvador para que me diera el link de una que utilizan ellos allá en Cordados para ver en los atlas del área de zoología, porque no aparece, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos ahí. Observe el corte histológico de sapo. En la izquierda yo he puesto la figura, ¿verdad? O una imagen de cómo es el pulmón de un anfibio. Como se supone que en presencial nosotros vamos a palpar y a, de preferencia, hacer el corte en nivel macro para que veamos que es algo, ¿verdad? Prácticamente sencillo y solo tiene músculo liso. Eso es lo que vemos ahí de color azul. O sea, no hay prácticamente un tabique bien definido, los capilares son un tanto irregulares porque como no hay, o sea, por eso es que el animalito, ¿verdad? Tiene deficiencia en cuanto a la parte respiratoria y tiene que auxiliarse de la piel y auxiliarse ¿verdad? De la cavidad bucofaringea. Y luego vemos ahí una observación. Los pulmones, miren, son pequeños y tienen forma de saco simple, por lo que no son eficientes. Y ahí tenemos las partes principales. El epitelio branquial, miren, no está bien definido. Los capilares, que son los huequitos que ahí observamos, que es donde va a tratar de circular, en este caso, tanto sangre como oxígeno y vemos el músculo liso, que es lo que aparece en la imagen de color celestito. Entonces es un poquito, ¿verdad? Sencillo. O sea, no tiene mayor diferencia, no tiene, ¿cómo se llama? Mayor referencia o relevancia en cuanto a la parte que realmente debe de ser, porque un pulmón bien desarrollado debe de dividirse el bronquio en bronquiolo, el bronquiolo en alvéolos y los alvéolos en saco. Aquí no hay eso porque es muy primitivo, ¿verdad? Bueno, en la 5 pide un corte histológico de pulmón de mamífero. Esto es un poco más complejo. Lo tomé textual por ahí son cortes, si no me equivoco, de rata, ¿verdad? Proceda a observar un corte histológico de pulmón de mamífero y procure diferenciar bronquio, bronquiolo, arterias, venas, alvéolo. A veces en los cortes es difícil observar todos los componentes,
pero lo que se pretende es que usted revise que se van dividiendo las estructuras, ¿verdad? La tráquea, ¿verdad? Continúa con el bronquio con el bronquiolo se va a ser más sencillo o más pequeño en alvéolo y luego los alvéolos en sacos alveolares para poder hacerlo más sencillo para estudiar las funciones. Pero como les digo, ya eso de funciones es la parte que corresponde a la fisiología. Allá nosotros vamos a ver cómo es el proceso de la mecánica respiratoria. Todo esto que se ha visto en anatomía, pues hay que revisarlo o recordarlo. Nada más que allá se hace énfasis únicamente en mamíferos y principalmente el hombre. No es una fisiología comparada, esa es la ventaja, porque hacemos énfasis en las estructuras más desarrolladas del mamífero. Bien, eso es la parte del laboratorio. Como es en línea, pues todo es más rápido, ¿verdad? Porque usted se queda con la información. Bueno, ahí hay algunas preguntitas que había que contestar y de acuerdo a la mecánica de Colato, pues hay que dar las respuestas. ¿En qué se diferencia un bronquio de un bronquiolo? Obviamente, de manera sencilla, es la división, ¿verdad? A eso se refiere. Sin embargo, hay que hacerlo bien técnico. La diferencia es que los bronquios son conductos de aire hacia los pulmones que comienzan al final de la tráquea. Es lo que yo les decía. Cuando tenemos un esquema, ¿verdad? Creo que por ahí está, miren, ahí está, miren, está la tráquea, ¿verdad? Todo esto es el árbol bronquial, entonces de la tráquea se divide y se forma un bronquio, entonces hay un bronquio por cada pulmón. Luego esos bronquios se van haciendo como ramas, ¿verdad? Y esas ramitas son las que le vamos a llamar bronquiolos, entonces es algo bien sencillo de diferenciar. Los bronquiolos, ¿verdad? Son los conductos por los que pasa el aire por la nariz o la boca hacia los alvéolos de los pulmones, en los cuales las ramas ya no contienen cartílagos ni glándulas en la submucosa, ¿verdad? Es algo bien sencillo. ¿Qué puede de repente decir? Bueno, el bronquiolo no tiene cartílago ni tiene glándulas en la submucosa, el bronquio sí. Y la otra diferencia, pues es la que aparece al principio, ¿verdad? Que los bronquios se ramifican o se forman al final de la tráquea, mientras que los bronquiolos son como ramificaciones del bronquio. Bueno, ya la parte fisiológica es otra cosa. ¿Por qué razón los pulmones de las aves son los más especializados? En la escala evolutiva sabemos que los mamíferos son los más evolucionados. Sin embargo, en la estructura del sistema respiratorio no es así. Hay una excepción. ¿Cuál es la razón? Bueno, su sistema respiratorio reduce la ventilación costal, o sea, los costados, con una expansión caudal de los pulmones en la cavidad abdominal dorsal. En español hay sacos aéreos. Los sacos favorecen el desarrollo, ¿verdad? De esa densidad corporal. Hay una estabilidad durante el vuelo o un balance. Y obviamente hay una mayor agilidad. En los documentos de Luis Alonso, él lo hace más sencillo. En español, él dice, están metidos en las costillas. Eso sería válido, ¿verdad? Si usted quiere decir por qué son los más evolucionados o los más especializados, porque están metidos en las costillas. Pero si queremos hacerlo más técnico, vamos a decir que es por la presencia de 9 sacos alveolares que disminuyen la densidad corporal y por ende mejoran el balance y la agilidad en el vuelo. Ahí pues es como dicen al gusto del cliente. Yo he puesto ahí las imágenes para que usted compare. El de la izquierda es el pulmón o el sistema respiratorio de un mamífero y el de la derecha es el sistema respiratorio de una ave. Si se fijan, los pulmones de las aves son más pequeños, pero por la simple y sencilla razón que están metidos en las costillas y esto permite que se desarrolle en esa escala evolutiva los sacos alveolares, que de hecho son 9. ¿Verdad? Eso es lo que dice esa información.
Y, ¿verdad? Las otras preguntas. La 3, ¿cuál es el tipo de pulmón menos evolucionado y cuál es el más evolucionado? Ya lo habíamos mencionado. El más evolucionado, valga la redundancia, es el de las aves y el menos evolucionado es el de los anfibios. Ojo con eso y hay que tener cuidado porque alguien puede decir, el menos evolucionado es el pulmón de los peces. Sí, pero lo ideal es que los peces no tengan pulmón. Que haya una excepción a la regla es otra cosa, pero pulmón propiamente dicho y desarrollado de acuerdo a los grupos de vertebrados, tenemos que entender que es el anfibio. Bueno, 4, establezca diferencias estructurales, o sea, en términos macro, entre el pulmón de sapo y el pulmón de mamífero. Es algo bien sencillo. El pulmón de sapo tiene pocos septos, es lo que vimos al principio. Miren, recordemos la imagen, me voy a ir hacia atrás. Miren, ahí está donde dice epitelio, o sea, no hay septos, por eso hay una gran cantidad de espacios, porque ahí solo hay prácticamente músculo, o sea, eso es bastante primitivo. Y posee grandes alvéolos, que son los grandes espacios que se ven ahí junto con los capilares, por lo que cuenta con una superficie para el intercambio de gases relativamente pequeña, o sea, necesita que haya más alvéolos pulmonares y sacos para el intercambio de gases. Por eso es que tiene que auxiliarse, y repito nuevamente, de otras estructuras como la piel y la cavidad bucofaríngea. La tasa de difusión por ello es baja. Con mamíferos es más sencillo. Los son más grandes, ya lo dijimos, hay un cuadrito ahí en la clase. Son compactos, o sea, bien estructurados, bien desarrollados, y hay una zona considerable del tórax donde ellos van a estar. Acuérdense que los sapos carecen de cavidad torácica, ¿verdad? Por eso es esa forma característica. No hay una caja torácica como ocurre con los mamíferos. El hecho que haya una caja torácica, obviamente va a haber entre las costillas un esternón, va a haber músculos intercostales internos y externos, hay un diafragma que cuando usted inspira y expira, ¿verdad? La caja se levanta y entonces sus pulmones se expanden para llenarse de aire y luego eliminarlo. Por ejemplo, si vamos hacia arriba, caminando hacia arriba, nuestros pulmones tienen que expandirse un poquito más, la sangre tiene que movilizarse, ¿verdad? Para mover, ¿cómo se llama? El oxígeno. Entonces, nos permite adaptarnos. Sin embargo, los anfibios no, porque es muy pequeño, no son compactos y prácticamente es liso. Bueno, luego en la 5, escriba una característica especial del pulmón de reptil. Vamos a decir que es una bolsa alargada con numerosos alvéolos como en anfibios. La diferencia tal vez es que son tabicados y de consistencia esponjosa. Quizás eso es lo más relevante, ¿verdad? Son numerosos alveolares como anfibios, tabicados y de consistencia esponjosa. Eso lo saqué de los cuadritos y de los apuntes de Luis Alonso. Ahí está, miren la comparación de un anfibio, un reptil. Miren, el anfibio pues prácticamente es liso, por eso vemos ese gran espacio de color celeste. El reptil ya tiene un poquito más de alvéolo, el ave ya tiene los sacos aéreos y el de mamífero pues ya hay una mayor dispersión de actividades o de difusión de gases porque hay mayor cantidad de alvéolos. Pregunta 6. Defina glotis, epiglotis y alvéolo. La glotis es un orificio situado en la parte media superior de la laringe de tamaño variable y estrecho, el cual se encuentra delimitado por las cuerdas vocales, 4 repliegues de tejido muscular liso que se sitúan ubicados a cada lado del espacio. La epiglotis es una pequeña tapa móvil por encima de la laringe que evita que los alimentos y las bebidas entren en la tráquea. Y el alvéolo, pues es la concavidad semiesférica situada al final del bronquio en la que se realiza el intercambio de oxígeno con la sangre. Pregunta 7. ¿Cuál es la función de los anillos bronquiales? Los anillos bronquiales tienen que tener cuidado, también se llaman anillos cartilaginosos.
brindan soporte al tubo de la tráquea e impiden que se sobreexpande o colapsa. Acuérdense que a veces los animales, ¿verdad? Corren o nosotros corremos, caminamos más rápidos, entonces eso, el hecho de que sean esos anillos bronquiales de cartílago permite que no se sobreexpande, ¿verdad? O colapse y se quiebre. Y ahí para terminar está, ¿verdad? La comparación para que usted recuerde y se ubique, ¿verdad? De que de la tráquea sale el bronquio, esos anillos traqueales también se llaman anillos cartilaginosos, eso va a depender de la literatura. Luego la ramificación del bronquio se transforma en en bronquiolos y el bronquiolo en alvéolo, el alvéolo en sacos. Creo que eso no sería mayor cosa. Y como les decía al principio, la idea era sacarlo en 20, 30 minutos y son las 2 de la tarde, que era la media hora que yo había planificado. No sé si hay alguna duda, algún comentario, problema con el examen. No sé, Johnny, si siempre mantenemos ese espacio que sea el viernes a la 1. Ninguna, porque Pues ajá. no sé qué dicen los compañeros porque el viernes tenemos el parcial de química analítica, pero por mi Vaya, parte no había problema, pues no sé los demás, ¿verdad? sí, piénsenlo, porque yo hablé, como les digo, con Luis Alonso y él va a llegar, va a regresar hasta el 4 de octubre. Y el otro lunes, quiero ver, el lunes ya es 4, no, ¿qué fecha es el lunes? 4. 4. Es 4, ¿verdad? Bueno, vean, pero igual yo lo puedo hacer si quieren el sábado. Bueno, no sé si hay algún adventista. Yo se lo puedo hacer el sábado porque no es conveniente que haya dos exámenes, Johnny. Entonces, yo lo puedo hacer el sábado. Solo me acuerdan, yo lo puedo hacer el sábado a la 1 o siempre, o lo puedo hacer en la mañana. Solo es que ustedes me digan, ¿verdad? Porque no es conveniente que se hagan dos exámenes el mismo día. No sé los demás qué dicen. A las 11. El, el sábado a las 11. Kelvin, no te alcancé a oír. Sí, el sábado a las 11. Vaya, por mí está bien, no sé qué dice Johnny y los demás chicos. Igual no tengo ningún problema con ese horario. Vaya, entonces estamos de acuerdo, Johnny, que se haga el sábado a las 11. Acuérdense que es un examen corto de 10 preguntitas, 5 de cada práctica. Yo he buscado a través de una presentación que esto sea sencillo. O sea, esto estamos como diciendo, ¿verdad? La parte elemental para salir del apuro. No es mi área. Sin embargo, yo colaboré, ¿verdad? Porque yo soy el afín, porque yo doy fisiología animal y pues lo básico yo me lo sé. Entonces quedamos así, el sábado a las 11 de la mañana.